la circulación en un solo sentido. Y siempre va a entrar por acá y va a salir por acá. ¿Alguien no entendió? ¿Se entiende esto? Sí. Si empezamos de chiquitito a más grande, los capilares se van a empezar a unir como si fueran calles que van a avenidas, avenidas que van a autopistas. Tiene un solo sentido. Y lo que favorece, insisto, hay un paralelo entre vasos linfáticos y venas. Cada vez que hay una contracción muscular, que se hace un movimiento, esa presión que hacen los músculos entre sí sobre los vasos favorece a ambos dos, a la circulación linfática y al retorno venoso. Ese ejercicio de subir escalera, ¿se acuerdan? No sé si en particular lo vieron. ¿Ubican dónde tenemos los gemelos? Acá atrás. Cada vez que los gemelos se contraen, favorecen el ascenso de la sangre venosa. Por eso que a la gente que le mandan a hacer ejercicio a veces, no que suba escaleras, pero intentar, porque favorece el retorno venoso. Cada vez que se contrae el músculo, es como si ordeñaran. Ustedes vieron que a veces, por ahí no lo vieron, pero lo van a ver muy claramente. Las enfermeras agarran la tijera y el tubito de la tubuladura y se lo pasan así con la tijera o apretan la tubuladura. A eso comúnmente se dice ordeñar, es impulsar el flujo del líquido, porque a veces puede estar en un lugar donde por la posición se presiona el catéter o algo. Entonces con eso, si se hizo un pequeño coágulo en la puntita, se favorece. A veces, aunque hagan eso, se rompe la vena y tenemos una edematización, una extravasación de líquido, que va a generar un edema y va a terminar siendo un hematoma, porque rompe el vaso. Pero ese mismo impulso, como el que hacemos cuando apretamos la guía al suelo, es el mismo trabajo que hacen los músculos sobre los vasos linfáticos y las venas. Eso es bueno. Ahí habla de las válvulas, la médula ósea, donde se forman y dónde está el vaso y el timo. Y hay imagen cómo entran y salen de un ganglio, del vaso. El vaso es parecido a un riñón, a un poroto, pero grande. Si lo ven fuera del cuerpo, lo van a ver casi igual a un pedazo de hígado, porque como tienen muchísima sangre por dentro, tienen ese color rojo oscuro de la víscera llena de sangre. Sin hígado no se puede vivir, sin vaso se puede vivir. El vaso, como está igual que el hígado, justo al borde de la parrilla costal, está en la parte depresible del abdomen. Por eso que ahí se junta grasita para proteger. ¿Se acuerdan que el tejido adiposo protegía de golpes? Yo tengo un golpe grave sobre el hipocondrio izquierdo, donde tengo el vaso, y puedo tener desde una ruptura a un estallido del vaso, lo que va a ser de una emergencia grave, porque va a generar una hemorragia interna severa. Si el vaso no se puede recuperar, no se puede suturar, no se puede cortar la hemorragia y se pierde el vaso,
la persona sobrevive con problemas de defensa, con problemas inmunitarios. Pero si pierdo el hígado me muero. A ver, no es un órgano indispensable, no es de los órganos nobles, como les dicen que son indispensables. Sin el vaso se puede llegar a vivir. Y ahí tienen una sección más o menos de lo que es el vaso y donde van a tener ingreso de arteria, vena, los vasos de una masa parecida a la del hígado. Y ahí tienen una fotito de cómo se ve como si fuera un pedazo de hígado. Esto no creo que sea tan terriblemente importante porque ¿se acuerdan cuando vimos músculos que hablamos de que había un epimicio, un endomicio y un epimicio, un perimicio y un endomicio, que eran como cápsulas que envolvían a distintas partes del músculo? Acá también van a tener igual, porque van a ver el reticulado donde dice que... ¿Saben para qué sirve eso en nuestro organismo? Lo tenemos en el hígado, lo tenemos en el pulmón. ¿Para qué está separado así en los músculos, como en bolsitas separadas? Protección. ¿De qué? Y del órgano. No. No directamente. ¿Para qué tenemos tanta envoltorio? ¿Qué pasa cuando ustedes viajan y llevan shampoo, jabón líquido? ¿En qué lo meten en la valija? ¿Para qué? Para que no se... Bueno, esto, los lóbulos del pulmón, los lóbulos del hígado, para evitar que una infección se propague rápidamente, para que haya una mínima barrera. Después averigüen de qué, si no se acuerdan de qué tejido están constituidas todas esas cápsulas. Pero bueno, se da cuenta como siempre se vuelve de un lado para el otro y esto de mantener el entrenamiento de lo que sabíamos antes tiene que estar. Bueno, lóbulos, lobulillos, vaso. Ahora vamos al otro. ¿Se acuerdan cuando empezamos, y yo hablé, no sé si fue la primera o la segunda clase, de los planos que cortaban el cuerpo humano según la posición anatómica, que era con las palmas para adelante? ¿Qué plano corta esa sección donde dice timo? Había 3 planos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Uno separa parte de arriba y parte de abajo, superior e inferior. Uno separa derecho e izquierdo. Y el otro separa adelante y atrás. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Ya pasó. ¿Y si lo preguntan en el recuperatorio? Transverso, arriba y abajo. Sagital, derecho e izquierdo. Coronal, adelante y atrás. Sagital pasa por acá. Coronal, coronilla, por acá. Y el transverso pasa a la altura entre el tórax y la tórax. En el plano. Este es un corte sagital, porque generalmente están acostumbrados a ver el otro corte, el coronal, a verlo de frentecito, ¿viste? Le sacamos la tapa y vemos lo que tiene adentro. Este está cortado del costado. ¿Estos qué son? La médula, iba a decir. La costilla. La vértebra de la costilla. Estos son vértebras. Las costillas vienen acá y no están, cuanto mucho está la sección. Y este es el esternón. Y el timo está justo acá abajo del esternón.
Esto en algún momento van a tener que estudiar algo que se llama pruebas diagnósticas, donde están las imágenes. Y entonces van a tener que leer una imagen. La más común de todas es la radiografía. En la radiografía, lo negro que es y lo blanco que es. Espacio muerto, lo blanco, los huesos. Lo blanco es lo denso, lo que no permitió el paso de los rayos. Y lo negro son espacios huecos. Los pulmones deben salir oscuros. Cuando los pulmones tienen puntitos blancos, hay una neumonía. Así se mira una radiografía. Van a tener ecografías y van a tener tomografías. Y los cortes de las tomografías o las resonancias son por secciones, donde acá, y yo qué sé dónde está el esófago y el corazón y el hígado, porque me lo cambiaron todo, porque me lo cortaron por la mitad. Bueno, esta adecuación a las distintas imágenes, a los distintos cortes, también es algo que es bueno que ejerciten. Y como todo, googlean imágenes de y les da para que se empiecen a familiarizar. En una vieron la localización, ahora ven las características del timo. De todo esto lo importante es que en el vaso los linfocitos B van a atacar a la bacteria y van a morir. Y los linfocitos T no mueren. Por eso se los llama asesinos naturales. NK si lo ven en inglés. Depende, a veces lo dan los textos vienen en ambas. Y ahí tienen la localización del timo. Y otro lugar, se van a hacer etimológicamente la derivación de la palabra, y eso se lee bastante mal, pero en su casa lo van a poder ver. Era el lugar donde los antiguos decían que estaba el alma. También habla de cómo se recubre todos los el entrenamiento, la especialización de los linfocitos, que insisto, una vez que un linfocito T tiene el entrenamiento para el antígeno correspondiente, cuando se reproduce como célula, guarda esa memoria. El timo está muy activo en las épocas donde todo el organismo se desarrolla. Posterior a los 20, 22 años, tiene casi ninguna, va teniendo cada vez menos, casi ninguna actividad, salvo que sea necesario ser activado por una situación especial del organismo de la persona. Se supone que ya tiene. ¿Hasta qué edad les dan vacunas? Hasta los 16, 18. Después las repeticiones son cada 5, 10 años, depende el tipo de la cantidad de anticuerpos que tengan que tener. Se supone que el timo ya entrenó la suficiente cantidad, va decreciendo, como
muchas glándulas y partes de nuestro cuerpo que tienen una actividad importante en momentos de desarrollo y después van decreciendo su función. Ahí habla de los ganglios, que es el lugar donde se reproducen, aumentan los glóbulos blancos. Y ahí tienen la estructura de un ganglio, otra vez más esquemática, indicando el sentido aferente y eferente. Por si yo siempre tengo muchas imágenes para que de algún lado la red principal con los principales ganglios las arterias principales son una por cada miembro y reciben el nombre del hueso sobre el que se apoyan o del espacio que atraviesan, pero sigue siendo una sola. No piensen que son distintas. Sale del corazón y se llama subclavia. La subclavia izquierda sale del tubito del medio del costado del corazón, pasa por abajo de la clavícula, se llama subclavia. Pasa por la axila y se llama axilar. Pasa sobre el húmero y se llama humeral. Pasa sobre el radio y se llama radial. Es la misma. Por cada, lo vamos a ver en el próximo sistema que veamos, que es el sistema vascular. Por cada arteria hay 2 venas. Y también van a tener nombres propios. Ya las ramificaciones no. Siempre, por cada arteria hay 2 venas. El único lugar donde las arterias llevan sangre carboxigenada y las venas llevan sangre arterial es en el pulmón, entre el pulmón y el corazón, en la circulación menor. Ya lo van a ver, es el único lugar que es al revés. Resistencia inespecífica. La primera activación de defensa de nuestro organismo ante cualquier tipo de invasor. Se activa todo. Hay inflamación y fiebre. La inflamación, ¿se acuerdan que yo les explicaba con la picadura del mosquito? Lo que hace es evitar que se siga expandiendo la toxina o el antígeno. ¿Qué pasa? Cuando yo me rasco, la roncha se agranda porque activo la circulación. Pero ese embotellamiento, como si fuera una... Yo tengo que evitar que alguien se escape. Lleno de autos todas las calles de alrededor para que le cueste salir. Es eso mismo. Cuando yo me rasco, activo la circulación y se esparce. De hecho, yo tengo una roncha chiquita, me la rasco y se agranda. La resistencia específica comprende producción de linfocitos o anticuerpos específicos contra un antígeno en particular. Esto, la relación antígeno-anticuerpo es cada uno con el correspondiente. No hay un anticuerpo que sirva para varios antígenos, sirve para uno, su contraparte, nada más. Y si quieren, mírenlo, ahí explica la presencia de los macrófagos, que son la primera línea de defensa. El macrófago
Para los más jóvenes y para los muy jóvenes que lo buscan, ¿vieron los dibujitos de Pac-Man? El macrófano es un Pac-Man. ¿Vieron que a veces cuando tienen estos laberintos y en algún lugar está el Pac-Man que se come, hay que tratar de no pasar por ahí? Bueno, en nuestro organismo, donde hay macrófagos, es como si estuviera el Pac-Man ahí esperando que viniera el agresor para comérselo. Funcionan exactamente igual. Este era un afiche que se mostraba a los chicos para que tomaran conciencia de que las vacunas eran buenas. Ahora se están dando el caso de muchos jóvenes que en la última etapa del periodo hippie y de toda esta New Age y despertar para los 80, 90, muchos padres decidieron que las vacunas eran unas porquerías, que enfermaban a la gente, que les causaban esquizofrenia, autismo, etcétera, 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 un montón de problemas. Y hubo chicos que no los vacunaron nunca, porque los padres no quisieron. La vacuna, hay un esquema obligatorio. No es obligatorio que vos te vacunes. Puede ser obligatorio que tengas la vacuna para ingresar a algún lugar. Simplemente te niegan el acceso, pero no te obligan, no te vacunan obligado. No se puede obligar a vacunar a nadie como ningún otro procedimiento. Entonces los padres decidían que los hijos no se iban a vacunar y no se vacunaban. Y hay casos que han dado a la luz en estos últimos años, cuando al llegar a la mayoría de edad, a la edad de poder decidir sobre su cuerpo, dicen, la verdad que mis padres se equivocaron, quiero vacunarme porque reconozco que las vacunas son buenas, etcétera, etcétera. Han sido mundialmente conocidos estos casos. Este año hubo 2 o 3 importantes. Gente que se ha sobrevivido sin mayores enfermedades y sin vacunas, pero las quieren igual. Ahí explica el funcionamiento de los linfocitos T, antígeno, patógeno, antígeno es el malo, anticuerpo es el bueno, el que defiende. Y las citocinas son hormonas. Cuando en el cuatrimestre que viene aprendan el sistema endocrino, van a ver que en nuestro organismo el único delivery que lleva y trae para todos lados, ¿cuál es? Ya les dije, ya lo vimos, la sangre. En la sangre viajan los mensajeros químicos, porque todo lo que es eléctrico va por conexión de neuronas, así como vimos cómo subían las sensaciones y bajaban los estímulos motores. Lo que no viaja por señal eléctrica, por nervios, por neuronas, viaja por mensajeros químicos en la sangre. Y hay un mensajero químico, es como si fueran las galletitas de la suerte de los chinos que tienen un mensaje adentro. Una hormona, cada hormona lleva un mensaje específico. Y ese mensaje puede ser leído solo en el lugar donde tiene que ser interpretado. Ahí habla de citoquinas. Las citoquinas son, o citocinas, son hormonas que le avisan a nuestro sistema inmune que hay un antígeno y que tienen que ponerse como si tocara la trompeta a la hora de salir a la batalla. Es lo mismo. La encargada, la hormona que avisa, el que media esta respuesta, son las citocinas o citoquinas. Se puede escribir con C o con Q, es lo mismo. Porque si no, como yo explico todo, ¿cómo sabe cuándo tienen que funcionar? Porque los linfocitos, los glóbulos blancos, saben que son de defensa. Pero ¿cómo le avisan? Hay en tal lugar que defenderse. Porque hay una hormona que manda como si se activara la señal, la alarma para algo. Bueno, esa es la manera como se entera. Y
es algo que se rompió entonces. ¿Cómo funciona la respuesta inmunitaria? Primero, ante la agresión se reconoce al agresor, se reconoce al antígeno. Los especialistas, el OSIL, el TIM, el qué sé yo, como los quieran llamar, son los linfocitos T, que no se mueren y que son los más específicos. Y atacan y eliminan al antígeno y sobreviven. Por eso hablan que reconocen y destruyen las células cancerosas que despliegan antígenos tumorales. Con la activación, con el aprendizaje y la activación de linfocitos T es parte del estudio que hizo nuestro premio Nobel Federico Leluar con los cuerpos monoclonales con defensa pura de cáncer. Y hay otros estudios donde ¿alguien ha tenido algún familiar que se haya hecho autovacunas de alergia? Nadie sabe cómo es eso. Una persona alérgica va a un instituto donde sacan una muestra de su alergia, preparan una vacuna con esa misma, para esa especie, como si fuera antígeno anticuerpo, preparan una vacuna específica para el tipo de alergia que tiene y se la vuelven a meter en el organismo. En la lucha contra el cáncer existe un procedimiento igual con los linfocitos T. Sacan una muestra de cáncer, sacan linfocitos, se lo muestran para que aprenda a defenderlo y cuando aprende a defenderlo se lo vuelven a poner en el organismo. Entonces, de esa manera la persona nunca vuelve a tener ese tipo particular de cáncer. Evita la recidiva. Puede tener otro. La relación antígeno-anticuerpo siempre va a ser 1 con 1. Si yo tuve un melanoma y me vacuné, autovacuné contra... No quiere decir que si tengo un tumor en el cerebro que sea de otro tipo, pero puede ser el mismo procedimiento. Las primeras pruebas, o sea, las pruebas de control de esta teoría se hicieron con pacientes desahuciados, o sea, pacientes que ya estaban destinados a morirse en días, meses o lo que fuere, porque si no, no se puede hacer experimentos con personas. Y esta gente se recuperó completamente. Entonces, funciona. Lamentablemente, no es la idea de la industria laboratorio que sea accesible para todo el mundo. Pero existen curas. Lo que pasa es que, al igual que las alergias, el cáncer, yo lo pensé desde siempre, pero a veces no se dice tanto. ¿El cáncer se contagia? No. Y las enfermedades que nacen adentro de uno y no se contagian, ¿saben cómo se llaman? Autoinmunes. Son propias, las genera cada persona dentro de sí misma. El tema del cáncer es cuál es el desencadenante. Hay una predisposición, hay una condición ambiental, hay una condición genética, hay partidarios de cada teoría. Desde las teorías energéticas donde dicen que si uno piensa mucho en algo termina atrayéndolo y teniéndolo, hasta la causalidad de una condición genética. Lo cierto es que no se contagia y aparece en una persona o en otra, a veces en toda una línea familiar. Por eso esto favorece a la cuestión genética. Se habla de situaciones de gran estrés o de debilidad de defensas. Todos tienen parte de la bibliografía que lo apoya. Pero como no se contagia, es una enfermedad que nace en el cuerpo de alguien. En algún momento no se sabe por qué. Exactamente hay
células que cambian, cuando se reproducen se hacen distintas. Y al hacerse distintas y no reconocerlas el cuerpo, se convierten en agresores. Puede ser un tumor benigno donde se encapsule en algún lugar, como puede ser un lunar, y no genere ningún trastorno, como puede ser que se ramifique en otros órganos y comprometa la funcionalidad del órgano. Los tumores invasivos, las metástasis. Que se puede curar, se puede curar. La cuestión es que los pocos tratamientos que hay de cura son carísimos y prácticamente inaccesibles para el común de la gente. Sabemos que ahora se les da a las niñas púberes o prepúberes la vacuna contra el cáncer de cuello. Y sabemos ahora que hay novedosamente una vacuna para un tipo de cáncer de pulmón. El ofrecimiento de la vacuna de cáncer de pulmón está hecha en estos últimos meses desde Cuba. El problema es que como está la pelea con Venezuela y Cuba apoya a Venezuela y está la gente que es pro-cubana, contra Cuba y qué sé yo, hay opiniones encontradas sobre todo el tema. Yo personalmente, que he visto pacientes con cáncer de pulmón en etapa terminal, calculo que venga de donde venga, si hay algo que evite el sufrimiento para ese tipo de enfermedad, no me importa de dónde venga, siempre y cuando sirve, no le voy a hacer asco, venga de la mano que venga. Pero la política está moviendo muchas cuestiones mundiales, globalmente hoy en día, y entonces la salud no evoluciona como uno quisiera. Bien. Para el que entienda un poquito de química, puede entender cómo se consigue la activación de las sustancias que nos hacen de defensa, donde están las citoquinas, las inmunoglobulinas, pero si no, ténganlo, fíjense. Como en la defensa con las células B se activan, igual es específica la relación anticuerpo-antígeno. La diferencia es que